Yeah, entonces, the present perfect use, ¿sí? When do you use the present perfect? The present perfect is used to talk about actions or situations that are starting in the past and continue in the present, ¿sí? Acciones que empezaron en el pasado y que continúan en el presente, ¿sí? For example, you. Por ejemplo, ustedes son un caso de ustedes. Por ejemplo, dice la mayoría de ustedes, ¿sí? I had studied in webs for 2 years, ¿sí? Yo he estudiado en webs por 2 años, ¿no es cierto? Es algo que empezó en el pasado, ¿no es cierto? Empezó en el pasado, ustedes empezaron a estudiar hace 2 años y todavía continúan estudiando ahorita, ¿no es cierto? Entonces, I had studied in webs for 2 years. Yo he estudiado en webs por 2 años, ¿sí? Algo que empezó en el pasado, empezó y continúa en el presente, ¿sí? El otro es, I have lived in Cuenca since 2000. Yo he vivido en Cuenca desde 2000, ¿ya? She has worked in the bank for 5 years, ¿sí? Ella ha trabajado en el banco por 5 años. O sea, hace 5 años ella empezó a trabajar en ese banco, pero todavía continúa trabajando en ese banco, ¿no es cierto? Entonces, algo que empezó en el pasado y continúa en el presente. She has worked in the bank for 5 years, ¿ya? Siguiente, dice, también el otro uso, sí, hay algunos usos del present perfect. Los más usados son estos, ¿sí? El uno que empieza en el pasado y continúa en el presente, y el otro que es a repeated action in a specific period between the past and now, ¿sí? Una acción que se repite, una acción repetitiva, algo que ustedes han repetido. Por ejemplo, ustedes dicen, yo he visto esta película 20 veces, ¿sí? Hay algunas cosas que nosotros a cada rato pasan en la tele, entonces ya hemos visto cuántas veces esta misma cosa, ¿sí? Entonces, una acción repetitiva que se ha ido repitiendo, ¿sí? Desde el pasado se ha ido repitiendo hasta ahora. Entonces, cosas repetidas, ahí utilizamos el present perfect, ¿ya? For example, Steven has visited Portugal several times, ¿sí? Steven ha visitado Portugal varias veces, ¿ya? Tengo aquí has visited, ha visitado. Entonces, desde el pasado hasta ahorita, él ha visitado Portugal varias veces, ¿ya? También dice, they have seen the film 6 times. Ellos han visto esta película 6 veces, ¿sí? Ellos han visto esta película 6 veces. Entonces, son cosas repetitivas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro primer uso? ¿Cuál es nuestro primer uso, chicos? ¿Qué les cabe decir? ¿Cuándo usábamos? ¿Para qué utilizábamos el present perfect? Una acción que ha pasado antes y todavía continúa. Exacto, cuando una acción que empezó en el pasado y que continúa en el present. ¿Para qué más? Lo que está pasando y lo repito por varias veces. Hasta ahora. Una acción repetida, ¿no es cierto? Algo que he repetido constantemente, ¿sí? Una acción repetitiva, ¿ya? Entonces, para esto utilizo el present perfect, ¿ya? Estos son los usos. Vamos a ver la estructura o la forma cómo se forma el presente perfecto, ¿ya? Aquí tengo un ejemplo, otro ejemplo. Dice, they have known each other since they were children, ¿sí? Ellos se han conocido desde que ellos eran niños. Sí, niñas en este caso, porque son mujercitas las dos, ¿sí? Ellas se han conocido desde que ellas eran niñas. Entonces, cuando empezó en el pasado, cuando eran niñas, y continúan ahorita que ya son mayorcitas, siguen siendo amigas, ¿no es cierto? In the past, ¿sí? Just start in the past, and it's still true now. Sí, todavía es verdadero hasta ahora, ¿ya? Eso es. Todo ese es nuestro uso principal en el present perfect, ¿ya? Forming the present perfect. How to form the present perfect? The present perfect of any verb is composed of 2 elements. Auxiliary verb ha or has plus the participle of the main verb. ¿Sí? ¿Cómo es? ¿Sí? ¿Cómo utilizamos el presente perfecto? Sí, el presente perfecto está compuesto de 2 elementos. El auxiliar ha or has, aquí el ha or has está funcionando como auxiliar, ¿sí? Auxiliary verb. El ha or has y el verbo, el que hace la acción va a estar en past participle, ¿sí? El verbo que hace la acción en past participle.
Entonces, por ejemplo, ¿sí? I have written, sí, yo he escrito, ¿sí? Entonces aquí tengo el verbo auxiliar ha y el verbo en past participle. Ahora, ¿para qué personas yo utilizo el have y para qué personas yo utilizo el has? El have se utiliza para la primera persona I, para la segunda persona you y para las formas plurales we and they, sí. I, you, we or they, yo utilizo el have. Si yo hablo de dos o más personas, utilizo have. Por ejemplo, yo digo Marta and Giovanni have, ¿sí? Estoy hablando de dos personas. Para yo, para mi persona, yo utilizo el have. Para usted, también utilizo el have, ¿sí? Entonces, I have. Y el verbo en past participle, ¿ya? ¿Y para quiénes voy a utilizar el has? El has se utiliza para la third singular person, para la tercera persona del singular. ¿Sí? En este caso, cuando hablo de he, de she y de it. ¿Sí? He, she or it, utilizo el has. ¿Ya? Entonces, no olvidar, para la tercera persona del singular yo utilizo el has y para el resto de personas yo utilizo el have. ¿Ya? Entonces, es. Ahora, tengo el past participle. ¿Cuál es el past participle? El past participle de los verbos irregulares es la lista de verbos que yo les di. La tercera fila de los verbos, ¿sí? La tercera columna de los verbos, esa es la que yo voy a utilizar. En este caso, por ejemplo, written, el read, el eaten y el drunk. Son verbos irregulares, la tercera fila del verbo, ¿sí? Pero también tengo, dentro de los verbos, también tengo los verbos regulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? A los verbos que yo les voy a aumentar el ed, ¿sí? El ed. A los verbos que les aumento ed, como por ejemplo, walked, listened, worked, ¿sí? Verbos que se les aumenta ed. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que ir identificando cuáles son verbos regulares y cuáles son verbos irregulares, ¿sí? Una forma sencilla de saber si son regulares o irregulares, pues me dirijo a mi lista de verbos. Si es que la mayoría de los verbos irregulares están en la lista que yo les di, y la mayoría, no todos. Entonces usted se va y se dirige en su lista de verbos irregulares. Si es que no está dentro de la lista de ustedes, pues entonces es más posible que sea un verbo regular, ¿sí? Entonces le aumento el ed, ¿ya? Entonces, ¿cómo quedaría? Ahora, ¿qué en español, qué significa el ha y el has como auxiliar? Porque acuérdense que el ha como verbo principal quiere decir tener, pero aquí lo estoy utilizando como auxiliar, ¿sí? Como auxiliar. Como auxiliar quiere decir yo he, hemos, han, hecho, ¿sí? Entonces, dependiendo de la persona, va a ir cambiando. Por ejemplo, digo, I have written. Yo he escrito. You have read. Tú has leído. O si doy con el mismo you, ustedes. Ustedes han leído, ¿ya? We have walked. Nosotros hemos caminado. They have listened. Ellos han escuchado. ¿Sí ven? Entonces el have va cambiando el significado dependiendo de qué persona. Quiere decir a, hemos, han. ¿Sí? Es lo que quiere decir este have. Y el has quiere decir a. ¿Sí? El a, pero el a con H y A. ¿Sí? He has eaten. El a. Fernando. She has worked. Ella ha trabajado. It has drunk. Este ha comido. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está formado el presente perfecto? Presente perfecto está formado con el auxiliar ha o has, ¿sí? Dependiendo del sujeto. Y el verbo en past participle. Pueden ser verbos regulares a los que les aumento ed o verbos irregulares, verbos de la tercera fila de la lista de verbos que les di. ¿Ya? ¿You understand? Más o menos entendemos cómo formamos el presente perfecto, chicos. How do you form the present perfect? ¿Qué necesitamos para formar el presente perfecto? ¿Ah? El have y el has. El ha y el has. Auxiliary, ¿sí? Son verbos auxiliares. Ha y has. ¿Para quién utilizo el have? ¿Para quién utilizo el have? Para mi persona, para you, para we, para they. Correcto. I, you, we, and they. ¿Y el has para quiénes utilizo? His para singular, he, she, it.
he, she, it. Para la tercera persona del singular. Tercera persona, porque yo también soy singular, pero no voy con el has, ¿sí? Usted también es singular, pero no va con el has, ¿sí? Para la tercera persona del singular, cuando hablo de él, de ella o esto, puede decir de él, O puede ella. decir de Edison, de ella, puede decir de Marlene, de este, puede decir del perro, ¿sí? De una sola persona, pero de una tercera persona, ¿sí? He has, she has, it has, ¿ya? Entonces, eso estamos. Y el verbo, ¿cómo quedaría? ¿Cómo tiene que estar el verbo? Es. El verbo principal, el verbo de acción, ¿cómo tiene que estar? Con el ed. Ya, cuando son verbos regulares, ¿sí? Verbos regulares. Verbos regulares e irregulares. Y los verbos irregulares, verbos de la tercera fila. Persona. Tercera fila. Al verbo se lo pone en past participle, ¿sí? El verbo principal tiene que ser en past participle. Don't forget, in past participle, ¿ya? Vamos con la siguiente. ¿Cómo es la estructura del presente perfecto? ¿Sí? Para las afirmativas. Pues así mismo, ¿sí? Va primerito el subject. Después del subject viene el ha o el has. Después del ha o el has viene el verb in past participle. Y por último, el complement. ¿Sí? El complement. ¿Ya? Entonces tengo aquí mi subject. I. Como es I, va con el have, ¿no es cierto? I have played in the park. Tengo el sujeto, tengo el have, tengo el verbo en past participle, en este caso mi verbo play, le aumenté el ed para que se vuelva en past participle porque es un verbo regular, y el complemento para completar la oración, ¿sí? I have played in the park. Yo he jugado en el parque, ¿sí? I have played in the park. She has written a letter. Ella ha escrito una carta, ¿sí? She has written a letter. Ella ha escrito una carta. Como tengo mi sujeto she, utilicé el has. En este caso, el verbo write es un verbo irregular, ¿sí? Es un verbo irregular. Por eso le cambié y le puse written, ¿sí? She has written. Y el letter para completar la oración. Ella ha escrito una carta, ¿sí? De students, estoy hablando en forma plural, los estudiantes. Estoy hablando de algunos, ¿no es cierto? Entonces, como hablo de algunos, mi auxiliar es have. The students have. Y el verbo en past participle es done. They have done the homework. Del verbo do cambió a done, ¿sí? Ellos han hecho su deber, ¿sí? They have done the homework. Ellos han hecho su deber, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a ir trabajando ahora, ¿sí? Entonces, tenemos con las afirmativas y las negativas, ¿ya? Vamos con las negativas, ¿sí? Hasta ahí estamos, chicos. Más o menos. Sí. Ya. Más o menos. Más o menos. Ya vamos, después vamos a practicar y ahí vamos a ver mejor, ¿ya? Profe, Bien, las las diapositivas no están en la plataforma, ¿no es cierto? ¿Eh? Estas diapositivas. No, no están. Ya les voy a decir también, ¿ya? Ya. Si no, igual ya vas a quedar el video también. Negative. Vamos con las negatives, ¿ya? En las negatives tengo así mismo. Misma cosa, misma estructura. Lo único diferente es que le voy a aumentar el not después del auxiliar ha y después del auxiliar has. Solo le aumento el not, ¿sí? Para la negativa. Entonces mi estructura quedaría de esta forma. Subject plus have not o has not, dependiendo. El sujeto es o has. Subject, have not, has not. Y el verbo en past participle, ¿sí? Los verbos principales en past participle. Y obviamente el complemento para completar la oración. Ahora, si yo quiero hacer en forma corta, pues simplemente uno el have más el not, le uno, ¿sí? Y me queda haven't, ¿sí? Simplemente a este have not le eliminé la vocal O y en vez de la O le coloqué un apóstrofe, ¿sí? Y queda haven't. Lo mismo el has not, uno el has not, elimino la O y me queda hasn't, ¿sí? Hasn't. Haven't y hasn't, ¿sí? Para hacerle más corto. Ustedes saben que en inglés se utilizan bastante las formas cortas, ¿sí? I haven't, I hasn't, ¿sí? Entonces, esas son las formas. Entonces, cuando nosotros unimos un auxiliar con una negación, simplemente le uno
y le elimino la O. En vez de la O le coloco un apóstrofe, ¿sí? Un apóstrofe, ¿ya? Y queda haven't y hasn't, ¿ya? Y queda lo mismo. Por ejemplo, you haven't seen the movie. Tú no has visto esa película, ¿sí? You haven't. Tú no has visto, ¿sí? No has visto esa película. Christian hasn't read the book. Christian no ha leído ese libro. My mom hasn't traveled to Spain. Mi mamá no ha viajado a España, ¿sí? Hasn't. Entonces ahí tengo, para las negativas solo le aumento el not después del verbo auxiliar, ¿ya? Have not, has not. Yo puedo utilizar formas cortas como puse aquí o puedo poner así, separado. Have not, has not. Es lo mismo, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. ¿Ya? El uno es corto y el otro es largo. ¿Sí? Con las negativas, solo le aumento el not después del verbo auxiliar, ¿ya? Vamos con las cuestiones. Para las preguntas, ¿sí? Para las preguntas, empiezo con el auxiliar how or has, ¿sí? Empiezo con el auxiliar how or has, ¿ya? Después del how or has viene mi subject, después viene el verbo en past participle y complemento. Como cualquier pregunta de respuesta sí o no, se empieza con los auxiliares. En este caso, mi auxiliar es how or has, empiezo con how or has, ¿sí? Entonces, tengo el has, tengo John, como tengo John, utilizo has, ¿no es cierto? Has John studied, viene del verbo study, apliqué la regla del IET, ¿sí? Japanese, has John studied Japanese? John ha estudiado japonés, ¿sí? Yes or no, ¿sí? Have they arrived too early? Ellos han llegado demasiado pronto, ¿sí? Como tengo mi sujeto they, por eso utilizo el have. Has she had an accident? ¿Ha tenido ella un accidente? Sí, ha tenido ella un accidente. Entonces, preguntas, se empieza con el auxiliar, viene el sujeto y después el verbo en past participle, ¿sí? Sean verbos regulares a los que les aumento el ed o sean verbos irregulares como el verbo had, ¿sí? Esto con referente a las preguntas. You have any question about anything? ¿Alguna pregunta acerca de esto, chicos? No questions. Continuamos, ¿ya? Y por último tengo las respuestas, ¿sí? Respuestas. ¿Cuáles son las respuestas, ya? Aquí tengo las answers. Had I missed the bus? ¿Sí? Una pregunta, aquí está. Had I missed the bus? Perdí el bus. Perdí el bus. Sí, he perdido el bus. He perdido el bus. Yes, I have. No, I have. ¿Sí? Entonces ahí tengo las respuestas afirmativa y negativa, ¿sí? La forma afirmativa, si es afirmativa, tengo el yes, un pronombre y el auxiliar dependiendo del pronombre que puse, ¿sí? En este caso puse I, entonces respondo con have, ¿sí? Yes, I have. Sí, yo he perdido el bus, ¿sí? O si fuera negativa, no, I haven't, ¿sí? O have not, como ustedes quieran poner, ¿sí? No, I haven't o have not. Acuérdense que cuando es negativa la respuesta, la respuesta negativa es el inicio y al final también, ¿sí? Negativo al inicio y negativo al final, ¿ya? No, I haven't. Otra pregunta tengo aquí. Has he worked as a waiter before? Él ha trabajado como un mesero antes, ¿sí? ¿Ha trabajado como mesero antes? Yes, he has. ¿Sí? Yes, he has o no, he hasn't, ¿sí? Yes, he has o no, he hasn't, ¿sí? Entonces, en este caso, como hablo de él, puse him y el, dependiendo, has, ¿no es cierto? Y lo mismo acá, no, he has, ¿ya? Y la última, has it been cold this week? ¿Ha estado frío esta semana? Yes, ¿no es cierto? Yes, it has, ¿sí? Ha estado frío hasta ahora, ¿no es cierto? Hasta ahora sigue frío. Yes, it has, ¿sí? Sí ha estado. O no, it hasn't. No, no ha estado, ¿sí? Entonces, ahí tengo las respuestas, ¿sí? Las respuestas con el yes y con el no. Sin no olvidar que siempre aquí tienen que colocar un
un pronombre, ¿sí? Un pronombre que reemplace al sujeto. En este caso, digamos que aquí estaba has Giovanni, ¿sí? Has Giovanni worked as a waiter, ¿sí? Giovanni ha trabajado como mesero, ¿sí? Entonces, yes, he has, ¿sí? Un pronombre que me reemplace al sujeto que está arriba, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, esto con las respuestas, ¿sí? Entonces, siempre se responde con el auxiliar que le corresponde, ¿sí? Con el auxiliar. En este caso, como estamos trabajando con ha or has, colocamos ha or has dependiendo del pronombre que colocamos en la respuesta, ¿ya? Listo, chicos. Eso por ahora, ¿ya? Eso por ahora. Ya. Listo. A ver, déjenme. Ahora sí, do you have any question about anything?